exposición Arquitectura en México 1900-2010, la construcción de la modernidad, obras, diseño, arte y pensamiento, es un recorrido por 110 años de arquitectura en el país, enfatizando la relación de esta con el diseño, el arte y la ciudad. La exhibición está conformada por fotografías, dibujos, maquetas, mobiliario, esculturas, pinturas y planos urbanos, y ofrece el panorama más amplio jamás reunido sobre la arquitectura moderna de México. Muchísimas gracias al esfuerzo del Museo de Arte Contemporáneo Fernando García Ponce. Muchísimas gracias a todo lo que tuvo que hacer la Fundación Cultural Banamex, todo lo que tuvo que hacer para que del Palacio de Iturbide pueda estar en Mérida, Yucatán, la exposición más importante que se ha hecho en la historia de la arquitectura contemporánea. 100 años de la arquitectura mexicana aquí en Mérida. Tenemos que subrayar, señor secretario, señora directora, la generosa, valiosa y visionaria intervención del amigo de todos ustedes, el licenciado Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien junto con la incansable hormiguita que viaja por todo el mundo, Cándida Fernández, conspiraron para que viniera a Yucatán esta exposición. Casi 500 piezas, además de entrevistas y video, acercan las reflexiones de los autores y hacen posible recorrer las obras que han hecho de México un emblema de lo moderno. Qué mejor marco que vernos en el museo que lleva el nombre de Fernando García Ponce, un arquitecto que se dedicó a la pintura y que además lo dejó como huella en su pintura. Gracias, Elba, por hospedarnos. Ese agradecimiento especial del gobernador a la Fundación Cultural Banamex, a Cándida y a todo este esfuerzo que han hecho las instituciones como el INBA, el INA, Conaculta, las propias instituciones estatales. Ese esfuerzo significa mucho para el gobernador de Yucatán. Hace unos momentos él mismo decía que lo esencial del Festival Internacional de la Cultura Maya es su discusión académica, la reflexión que están logrando los académicos y los especialistas y el bagaje de esa discusión que servirá para que, como también decía Tony en la mañana, construyamos ese futuro, ya que si vamos a vivir, nacer, crecer y amar en estos espacios, que sean los mejores espacios posibles. La muestra presenta el trabajo de más de 160 autores, desde los nacidos a mediados del siglo XIX hasta quienes actualmente rondan los 40 años de edad. Quiero agradecer de forma muy especial al gobierno del estado de Yucatán, a través del Instituto de Historia y Museos, por su invitación y generoso apoyo para exhibir esta exposición de arquitectura en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya 2014, La Arquitectura, en esta importante sede que es el Museo Fernando García Ponce Macay. El proyecto expositivo que hoy presentamos constituye un gran esfuerzo de trabajo e investigación sobre la arquitectura que desarrolló en México en la pasada centuria y en la primera década del presente siglo, y que en suma representa la construcción de la modernidad. Esta investigación expositora nació de la mano del libro del mismo nombre, cuyos textos y concepción de Fernanda Canales y la investigación fotográfica de Fomento Cultural Banamex con la colaboración de Arquine. En esta muestra se reconocen 110 años de arquitectura en nuestro país. Identidad y modernidad son dos conceptos que sirven a Fernanda Canales para tratar de indagar en los orígenes de lo que es la arquitectura mexicana.
La exposición también enlaza las relaciones que la arquitectura guarda con el diseño y el arte, pero sobre todo con las ciudades y sus habitantes. México históricamente se ha distinguido por su arquitectura, desde las grandes construcciones monumentales de nuestro pasado prehispánico y su extraordinaria arquitectura virreinal, hasta nuestra arquitectura moderna y contemporánea. Como ejemplo, basta tan solo citar algunos nombres de los más afamados arquitectos mexicanos de reconocimiento internacional para constatarlo: Augusto Álvarez, José Villagrán, Juan O'Gorman, Luis Barragán, Mario Pani, Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, Francisco Serrano, Mauricio Rocha, Augusto Quijano Axle, Enrique Norten y Ricardo Legorreta, o también aquellos importantes arquitectos extranjeros como Adamo Boari, Félix Candela o Max Seto, por tan solo mencionar algunos de ellos. En la muestra también se rinde homenaje a los arquitectos que han dado forma a México, así como a los artistas y diseñadores que les han acompañado en esta tarea, como Diego Rivera, Gerardo Murillo, Manuel Álvarez Bravo, Manuel Felgueres, entre otros, quienes contribuyeron en la construcción de la modernidad de México. En los albores del siglo XX, México contaba con una población aproximada de 13 millones y para 1960 su población ascendía a 35 millones y en la actualidad cuenta con una población de 114 millones de habitantes, por lo que ha requerido de una constante edificación que ha constituido un acervo arquitectónico invaluable a lo largo de estos 110 años. Por primera vez, una exposición reúne el trabajo de 160 autores a través de dibujos, planos, maquetas, mobiliario, fotografías, esculturas y obras pictóricas. La exposición se presenta en 4 ejes temáticos, que son arquitectura, urbanismo, diseño y arte. Está organizado en orden cronológico, en 6 periodos definidos por arquitecturas diferentes. Finalmente, hay una sección dedicada a las publicaciones especializadas en arquitectura que dan vida a todos los periodos históricos documentados. Deseamos que su recorrido sea disfrutado por todos ustedes, pero sobre todo que sea una aportación en el conocimiento y aprendizaje de la arquitectura moderna y contemporánea desarrollada en nuestro país. Como señala Fernanda Canales, curadora de la exposición, al lado de la preocupación por lo nacional está el tema de lo moderno, que siempre ha aparecido como un elemento que se persigue. Siempre se ha planteado hacer una arquitectura moderna, de estar al día, de ser cosmopolita, aunque al mismo tiempo hay un reconocimiento de las raíces. Creo que entre estos dos temas, la modernidad y el nacionalismo, cada periodo ha producido sus propias definiciones. ¿Cuál va a ser esa arquitectura que está representando el rompimiento con el México de la dictadura del siglo XIX? Pues la arquitectura de vanguardia en ese momento es el Art Deco y todas estas artes de vanguardia, los elementos orgánicos del Art Nouveau, etcétera, reaccionan precisamente contra esta visión hipertradicionalista de siempre regresar al pasado, siempre regresar al pasado. Se trata de un discurso que hable del presente. ¿Qué pasa? México está adoptando el discurso de la modernidad en ese momento, pero también tiene que adoptar un discurso de consolidación identitaria. Se necesita hablar de una identidad nacional. ¿Y en dónde se está buscando la identidad nacional? Precisamente en eso, en las cabezas de serpientes, en el zarape de Saltillo, en la cara de Tlaloc, en la cruz de San Andrés, en todos estos grecas imbricadas, que ¿en dónde las estamos viendo nosotros? En las ruinas arqueológicas, ¿no? En las ciudades mayas, en las ciudades del Altiplano Central, en las ciudades arqueológicas de la costa del Golfo, por supuesto en las ciudades de en Monte Albán, en Mitla, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos diseños hemos nosotros visto en donde se aplican todas las grecas que aparecen en la ciudad de Mitla? Definitivamente se está buscando eso. Por un lado, un discurso de modernidad, pero también con una necesidad de consolidación de la identidad. México es un país moderno que tiene una identidad propia, como lo evidencia precisamente su historia y su arqueología.
Y esa identidad la refleja precisamente a través de una propuesta de diseño, una propuesta arquitectónica y una propuesta estética. El recorrido destaca momentos clave, como el funcionalismo de la época posrevolucionaria, y es que esta corriente considera que las particularidades de una construcción resultan con base en la función del objetivo de la obra, es decir, que al cumplir con el requerimiento de la funcionalidad, la estética irá surgiendo naturalmente. Mientras Vasconcelos es secretario de Educación Pública en 1921 y está apoyando estos proyectos y al mismo tiempo está apoyando los proyectos de los muralistas que están pintando el espíritu de la Revolución unos, que otros están pintando la historia de México, que otros están pintando a los indígenas mexicanos en un discurso muy accesible para todo el pueblo, y otros están pintando una visión crítica de la historia que no deja títere con cabeza, me refiero a José Clemente Orozco. En la universidad se están formando nuevas generaciones de arquitectos. Está Juan O'Gorman, precisamente, está Legarreta. Este revisionismo histórico, esta crítica del pensamiento positivista lleva a un nuevo enfoque necesariamente. Son enfoques que están permeados por las ideas de justicia social. Narciso Bassols, que en ese momento era secretario de Educación Pública, contrata a Juan O'Gorman bien chavo para que construya escuelas públicas, funcionalistas. Y en ese mismo momento le da el espaldarazo nada más y nada menos que Diego Rivera. Y fíjense nada más qué significa que en ese momento el gran símbolo del arte y de la cultura mexicana apoye un proyecto como el de Juan O'Gorman. Exactamente. Vámonos. Y el funcionalismo por todos lados. Y con el funcionalismo, en el ámbito de la arquitectura, por supuesto, empiezan a realizarse los estudios de planeación urbanística, ¿no? Desde luego. Se empiezan a realizar proyectos para el desarrollo de las instituciones sobre inmuebles o con infraestructura que sea funcionalista para que el gasto público sea menor y todo lo que se ahorre se pueda invertir en beneficio de la población, en educación, en salud, en vivienda, vaya, en toda esa serie de beneficios que supuestamente son los resultados cristalizados en las instituciones como consecuencia de la Revolución Mexicana. Entonces, es muy importante también poderle contar al público quizás que a través de lo que nosotros estamos viendo en la arquitectura, estamos entendiendo también cómo estamos viendo la transformación ideológica, la transformación ética y la transformación histórica de México. Juan O'Gorman había creado en México los pininos de lo que se conoce como arquitectura orgánica, la cual se ajusta a los elementos del medio ambiente, con una propuesta que busca armonizar con el propio entorno. Por supuesto que O'Gorman conoce los elementos de Gaudí y los aplica de una manera muy original aquí en México. Otros momentos históricos que se pueden apreciar a lo largo del recorrido son la corriente de integración plástica, así como el surgimiento de nuevas colonias e incluso de publicaciones especializadas en arquitectura. Aquí vamos a ver un poco los antecedentes de lo que podría ser el neofuncionalismo, que es de alguna manera la transformación conceptual que los arquitectos de una generación después de Juan O'Gorman, de Juan Legarreta, van a desarrollar gentes como Luis Barragán, como Ricardo Legorreta en su periodo de juventud, ¿no? Y posteriormente ese discurso de la arquitectura social, de la arquitectura que es el resultado de una visión de nuevos valores del ser humano para relacionarse entre sí, con una relación igualitaria. La relación igualitaria no solamente es entre seres humanos, en un discurso creativo, en un discurso constructivo, tiene que ser también entre el hombre, entre el ser humano y su entorno, que es la naturaleza, en tanto que el ser humano es parte de la naturaleza y la naturaleza es concebida a sí misma a través del ser humano. Ciudad Universitaria posee una sección especial en la exposición, ya que con su creación se reflejó de forma más activa ese espíritu revolucionario que pretendía transformar a México.
antes de Ciudad Universitaria, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaban los edificios de la universidad en la Ciudad de México? En el centro, por supuesto, todos desperdigados. La Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, etcétera, 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 ¿no? Hay entonces un proyecto, una decisión muy importante para consolidar o para crear todo un conjunto integral que sea precisamente el espíritu físico de una universidad que es ya autónoma, que se rige a sí misma, que toma sus propias decisiones y que por lo tanto ofrece la posibilidad de la formación abierta a todos sus estudiantes. Y para ello se requiere precisamente esto, Ciudad Universitaria, el gran símbolo del desarrollo de México en ese momento. Y tan es así que, bueno, actualmente es Patrimonio Mundial, nombrado por la UNESCO, y en ese entonces todas las revistas de arquitectura tenían en su portada Ciudad Universitaria. Fue el gran proyecto de todos los arquitectos de México. O sea, todos los picudos en ese momento estaban concentrados en Seúl. Mario Pani coordinando todo el proyecto, Carlos Lazo tenía el proyecto de la rectoría, Juan O'Gorman tenía el proyecto de la Biblioteca Central, Gustavo Saavedra, Martínez de Velasco, vaya, una infinitud de arquitectos, de artistas, de pintores, de muralistas trabajando de manera simultánea. En Ciudad Universitaria se consolidó también el concepto de integración de las artes, con las aportaciones de José Chávez Morado, Carlos Mérida y Juan O'Gorman. El propio Siqueiros, aquí en la rectoría tenemos este mural, que inclusive es interesante porque es un mural en donde Siqueiros propone el logo o la mascota que originalmente sería la universidad, que no es el puma, cosa curiosa. Lo que representa ahí Siqueiros de una manera muy geométrica es la lechuza, es una lechuza. ¿Por qué? Porque la lechuza era el símbolo de la sabiduría, precisamente. Y O'Gorman, por supuesto, está desarrollando la Biblioteca Central, y cuando acaba el edificio, que es un edificio súper funcionalista, por ejemplo, este ventanal que ven ustedes aquí, es muy interesante porque de la parte de abajo es totalmente vidrio, pero la parte de arriba está elaborada a base de un mármol rojizo amarillento que se llama tecali y que es obtenido de de yacimientos que están en el estado de Puebla, en un pueblo que precisamente se llama Tecali. El tecali lo está utilizando Juan O'Gorman perfectamente consciente de su funcionalidad y está de alguna manera recuperando un elemento del pasado y lo está integrando a un discurso presente. Su idea era en primera instancia forrarlo con vidrio polarizado. Es la primera idea que surge para un edificio de carácter moderno, pero cuando hicieron la maqueta se dieron cuenta que francamente era horroroso, que parecía un cajón de zapatos así todo cúbico, todo feo, y dijeron no, pues no, y O'Gorman dijo vamos a hacer un mural. No se lo financiaron, entonces él financia la construcción del mural de la Biblioteca Central. Él desarrolla la técnica y él construye su propio mural. Eso lo lleva a la bancarrota y por esa razón tiene que vender su casa orgánica. En los 50, la arquitectura apuntaló una imagen cosmopolita, fusionada con el orgullo nacionalista. Se construyeron hospitales y escuelas, y surgieron programas para planificar el territorio nacional. El arquitecto que construye Zacatenco, que es la otra gran unidad educativa, que es la unidad educativa del Politécnico, después del funcionalismo prácticamente todo es una recapitulación o una reinterpretación del espacio funcionalista. Reinaldo Pérez Rayón se llama el arquitecto. A mediados de la década de los 60, creció la infraestructura turística y cultural, así como los proyectos para los Juegos Olímpicos en 1968, estadios, hoteles y espacios recreativos. Tenemos las torres de satélite, que también es una cosa muy interesante. Un trabajo de Luis Barragán y Matías Geritz, que tiene una finalidad totalmente estética. Parecen unos edificios. Es un monumento precisamente a eso, a la urbe,
al urbano, a lo moderno, a la velocidad. Con este gran desarrollo de México, con su introducción a la modernidad, con la sustitución de la arquitectura vieja, porque no nada más construir edificios padrísimos. Para construir edificios padrísimos había que construir alternativas viales, viaductos, periféricos, etcétera. Entonces, la ciudad se empieza a transformar. Imagínense nada más esto. Se empieza a transformar la ciudad, empiezan a cambiar los edificios, viene la arquitectura nueva, se da esta cuestión de la sobrepoblación, viene la migración, viene el surgimiento de la clase media, que es esta clase que egresa de las universidades, que empieza a tener, si no tiene esta situación de estatus que tiene la gran clase burguesa, y no está en una condición paupérrima, que está precisamente en medio, es una clase que empieza a tener necesidades de ser escuchada, exigencias, etcétera, y la ciudad, o digamos que México, empieza a reaccionar en función de ese gran motor que es la clase media. La arquitectura de las décadas de 1970 y 1980 estuvo condicionada por tres hechos fundamentales: el movimiento estudiantil del 68, las crisis económicas y el terremoto de 1985. Otro factor importante fue el movimiento artístico de la ruptura y su impulso al arte abstracto. Cuando se habla del abstraccionismo, del expresionismo abstracto de Jackson Pollock, por ejemplo, del abstraccionismo geométrico, son aspectos en donde empiezas a ver texturas, planos geométricos, elementos que ya no tienen un discurso unilineal que impone al espectador y que lo deja precisamente en una condición pasiva, como hacían los murales de Diego, o como hacía Siqueiros, que inclusive hasta ponía unos dedotes así señalando al público como diciendo: tú tienes que mirar esto, ¿no? No hay más camino que el de nosotros, decía él, ¿no? Es la apertura al relativismo. Te enfocas a los elementos plásticos, te enfocas a los elementos sensitivos, te enfocas a las texturas y empiezas a establecer una recreación de la obra de arte y por lo tanto entras en una relación de diálogo con ella. Podemos decirlo así, la arquitectura de México contemporánea, la arquitectura que es concordante con la generación de la ruptura, es la arquitectura mundial. Nuevas generaciones de arquitectos habrán de transformar no solo a México, sino a otras naciones donde han proyectado su trabajo, con una visión más abierta a los lenguajes globales y apoyados por el uso de nuevas tecnologías, explotando su espíritu creativo. La exposición Arquitectura en México, 1900-2010, documenta otros momentos fundamentales de la historia de México, como la primera década del siglo XXI. Por ello, invitamos al público a visitar esta muestra única.